Hola, buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os voy a dar varios consejos, trucos para que el sistema Advance no os falle. Comenzamos por el primero. Hay veces que el coche vemos que no cambia. Y bueno, esto es sencillo. ¿Veis aquí la palanquita? Y lo único que hay que hacer es con un alicate doblarla hacia abajo, simplemente. La doblamos ligeramente hacia abajo y no os dará ningún problema en el cambio. Siguiente consejo. Bueno, fijaros en esta situación. Nuestra pista Bluetooth, que es la que tiene los sensores, está inclinada. ¿Cuál es el problema? El problema está aquí. Si vienen los coches muy rápidos, saltarán, pasarán por encima de los sensores, pero a cierta altura y no contará bien. Mi consejo es siempre en una zona muy lisa. Si tenemos esta situación, colocaremos algo, en este caso yo he colocado otra pista, pero bueno, se puede colocar un libro o cualquier cosa para que la pista vaya completamente horizontal. Entonces ya no nos fallarán los sensores y contará todas las vueltas perfectamente. Esto os lo digo porque a mí me ha pasado que por este sensor algunas vueltas no las contaba y me he dado cuenta de que era por esto. Bueno, como sabéis, hay unas pistas de adaptación de Scalextric gris que conectarían nuestras pistas antiguas negras de Scalextric con nuestras nuevas pistas grises. Yo os daría un consejo. Está bien usarlas, pero para el analógico, para el digital no. Y os voy a demostrar por qué. Os lo comento ahora y luego os lo enseño. El problema del digital es que la guía tiene un vástago que cuando damos al botón del cambio, este baja y hace que cambie el coche de carril. Pero la pista gris es bastante más profunda que la pista negra. Si damos al cambio en la pista negra, sin querer, o no nos hemos dado cuenta, o lo que sea, o porque tenemos un cambio de carril un poco después de las pistas negras, el coche se nos parará, porque la guía se traba, pega en el fondo y se trabará. Y podemos partir la guía fácilmente. El vástago, romper la guía, incluso romper el soporte de la guía. Ahora os lo demostraré. Bueno, como podéis ver, he hecho un circuito pequeño, sin cambios, no es necesario nada más, simplemente es para que veáis que las pistas negras no funcionan en Advance. Aparte del problema de la profundidad de la pista, a la hora de darle al cambio y que baje el vástago, hay otro problema, lo vais a ver enseguida, o sea, no vamos a dar ninguna vuelta. Las guías de Advance son bastante más anchas que las guías estándar. Cuando digo bastante más, fácil, el doble. Y veréis cómo no pasa por la pista negra. La guía se queda trabada y el coche parado, lógicamente. Ahí lo tenéis. Se queda parado. Puede que alguna pista negra la tengáis un poco más ancha, como yo tengo esa primera, y que el coche pase.
Pero ahora os voy a enseñar el problema del vástago. Vamos a mantener pulsado el botón del cambio para que el vástago esté siempre abajo. Y veáis cómo en la primera pista, que no se paraba, ahora se para. ¿Lo habéis visto? Ese es el problema que os decía yo de la profundidad de la pista. Por lo tanto, mi consejo es que no uséis las pistas negras en Scalextric Digital Advance. En ninguno de los sistemas digitales. Pero bueno, este es el último que han sacado, por lo tanto, os aconsejo que no lo uséis. Recordad mis otros consejos. Entre una curva y un cambio de carril en X, o también la entrada al pit lane. Dejar una recta. Entre la salida al pit lane y un cambio, también dejar una recta. Estos son mis consejos. Si lo seguís, Scalextric Advance os va a funcionar sin problema ninguno. Yo os puedo decir que a mí me funciona perfectamente. El único fallo que me ha dado ha sido los que os he comentado. Entraba en el pit lane porque no había dejado una recta entre la curva y en la entrada del pit lane. Cambiaba también por lo mismo en un cambio y no marcaba la vuelta, no detectaba el coche porque tenía la pista Bluetooth con caída y entonces el coche saltaba y no lo detectaba. Ahora ya me funciona perfectamente. Todos estos trucos yo ya los hago y entonces funciona perfectísimamente. Bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.